Este hombre perdió todo lo que tenía en un instante. Un negocio, su casa, su reputación, y no tiene ni idea de que ese fue el día en que su verdadera vida comenzó. La mayoría de nosotros, enfrentados a una catástrofe similar, nos hundiríamos en la desesperación, culpando al destino, a la mala suerte, a la cruel casualidad que nos golpeó sin previo aviso. Pero, ¿y si esa casualidad no fuera tan aleatoria como parece? ¿Y si cada golpe, cada revés, cada aparente desastre fuera, en realidad, una pieza fundamental de un rompecabezas mucho mayor? Nos próximos 15 minutos voy a revelar 3 verdades que cambiarán tu percepción de la realidad para siempre. Primero, cómo el estoicismo desmantela la ilusión de la casualidad, transformando el caos en propósito. Segundo, el secreto que pocos conocen para convertir la adversidad más brutal en tu mayor fortaleza. Y tercero, la técnica exclusiva que te permitirá anticipar y neutralizar el dolor antes de que te alcance. Pero antes, mira esto. Narrador implica un momento impactante. La vida nos lanza desafíos constantemente, eventos que parecen surgir de la nada, sin razón aparente, y que nos dejan sintiéndonos impotilos y víctimas de un universo indiferente. Espera. No es lo que piensas. No estoy hablando de un destino prescrito por fuerzas místicas, ni de un plan divino inescrutable. Estoy hablando de algo mucho más profundo y liberador. La forma en que nuestra mente percibe y procesa los acontecimientos. La historia de este empresario, llamémoslo Marco, que lo perdió todo por una serie de decisiones desafortunadas y eventos externos impredecibles, es el punto de partida. Él creyó que su vida se había desmoronado por pura mala suerte, por una casualidad cruel. Lo que Marco no sabía, y lo que pocos entienden, es que la casualidad es, en gran medida, una construcción de nuestra propia percepción, una narrativa que elegimos para explicar lo que no comprendemos o no queremos aceptar. El primer error que todos cometen es confundir lo incontrolable con lo aleatorio. Pensamos que si no podemos controlar un evento, entonces es puramente casual y por ende carece de significado. Esta es la trampa mental que nos encadena a la victimización. Marco se sentía así, atrapado en una espiral de ¿por qué a mí? Esta mentalidad no solo nos quita poder, sino que nos ciega a las lecciones inherentes en cada experiencia. La verdad es que, aunque no podamos elegir los eventos que nos suceden, siempre podemos elegir cómo responder a ellos, y es en esa respuesta donde reside la verdadera ausencia de casualidad. Cada reacción, cada pensamiento, cada emoción es una elección, consciente o inconsciente. Si esta idea de que nada es casualidad ya te pica la curiosidad, tómate un segundo para darle me gusta y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a descifrar más misterios como este. La filosofía estoica nos enseña que el universo opera bajo una lógica intrínseca, un orden racional que, aunque no siempre comprendamos, está presente. Los eventos no ocurren por casualidad en el sentido de ser completamente arbitrarios y sin propósito. Más bien, son parte de una cadena de causas y efectos. Y nuestra tarea no es luchar contra esa cadena, sino entender nuestro lugar en ella y cómo podemos actuar con virtud y sabiduría dentro de sus límites. El caso de Marco es un espejo. Él perdió su fortuna, su casa y la estabilidad que tanto valoraba. Pero el verdadero desastre no fue la pérdida en sí, sino cómo su mente reaccionó a ella. El detalle que nadie percibió, ni siquiera él mismo al principio, fue que su dolor no venía de los eventos externos, sino de su juicio sobre esos eventos. La catástrofe económica que lo asoló no era intrínsecamente mala. Era un acontecimiento. Lo que la hizo devastadora fue su interpretación, su apego a lo que había perdido y su resistencia a lo que le estaba sucediendo. Este sutil pero crucial cambio de perspectiva es la base para desmantelar la idea de la casualidad. Para Stop, usted necesita entender esto primero. La sociedad nos programa para creer que la felicidad y el bienestar dependen de factores externos a dinero, estatus, relaciones perfectas. Cuando uno de estos pilares se desmorona, sentimos que el universo nos ha traicionado, que una fuerza aleatoria nos ha castigado sin razón. Pero el estoicismo nos invita a mirar hacia adentro.
Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, nos recordó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Marco estaba perturbado no por la bancarrota, sino por su creencia de que la bancarrota era el fin de su valía y su felicidad. Lo que voy a mostrar ahora, apenas el 1% sabe. La verdad por detrás de la mala suerte es que a menudo es un catalizador disfrazado. Piense en la historia de Steve Jobs siendo despedido de Apple, la empresa que él mismo fundó. En ese momento fue una humillación pública, un evento devastador que parecía completamente aleatorio y destructivo. Pero Jobs, aunque no era un estoico declarado, demostró una resiliencia estoica. Él lo vio como una oportunidad para empezar de nuevo, liberado del peso de su éxito anterior, lo que eventualmente lo llevó a Pixar y a su regreso triunfal a Apple, creando productos revolucionarios. Su mala suerte fue, en retrospectiva, el motor de su mayor innovación. La mayoría va a ignorar esto, pero usted no. Este es el punto de inflexión para Marco cuando finalmente comenzó a cuestionar sus propias reacciones. En lugar de culpar a los eventos, empezó a ver patrones. Se dio cuenta de que su apego al control sobre lo incontrolable era la verdadera fuente de su sufrimiento. La casualidad, en este contexto, es la palabra que usamos cuando no queremos asumir la responsabilidad de nuestra percepción. No es que los eventos estén predestinados, sino que nuestra respuesta a ellos sí puede ser entrenada, cultivada y liberada del yugo de la reacción automática y emocional. El estoicismo no promete que no te pasen cosas malas. Eso sería una fantasía. Lo que promete es que puedes elegir no ser destruido por ellas. Puedes elegir ver cada evento, por doloroso que sea, como una oportunidad para practicar la virtud, para fortalecer tu carácter, para aprender y crecer. Para Marco, perderlo todo fue la oportunidad de reconstruir su vida sobre cimientos más sólidos, basados en principios internos y no en la fragilidad de las posesiones externas. Y esta es la clave para entender que nada ocurre por casualidad. No es que los eventos estén predestinados, sino que su significado y su impacto en nosotros son siempre una elección consciente. La verdad por detrás de la suerte es que a menudo es una preparación silenciosa para una oportunidad que solo los preparados pueden ver y aprovechar. Marco, en su desesperación inicial, se sentía víctima de una serie de eventos desafortunados. Sin embargo, a medida que comenzó a aplicar los principios estoicos, empezó a ver que las crisis no eran solo pérdidas, sino también revelaciones. La bancarrota le mostró la fragilidad de su identidad ligada a su riqueza, y la soledad forzada lo obligó a confrontar sus valores más profundos. Los estoicos enseñan que la adversidad es el gimnasio del alma. No es una casualidad que te golpee, sino una invitación a fortalecerte. Existe un detalle que cambia todo. La suerte o la mala suerte son etiquetas que ponemos a los eventos para evitar la incomodidad de la incertidumbre o la responsabilidad de nuestra respuesta. Un estoico no ve un evento como bueno o malo per se, sino como una oportunidad para practicar la virtud. ¿Perdiste tu trabajo? Es una oportunidad para practicar la paciencia, la resiliencia, la creatividad, para buscar nuevas vías. ¿Te enfermaste? Una oportunidad para la fortaleza, la aceptación, el cuidado de ti mismo. Esto no significa que no sientas el dolor o la frustración, sino que no permites que esos sentimientos te definan o te dicten tu camino. Si estás encontrando valor en estas revelaciones, no olvides suscribirte al canal. Cada semana desenterramos verdades que transformarán tu perspectiva. La mayoría de las personas se quejan de su suerte, esperando que el universo les conceda favores sin esfuerzo. Pero los estoicos, como Séneca, nos instan a recordar que la fortuna no nos da nada a perpetuidad. Todo lo que tenemos es prestado. Cuando Marco internalizó esto, la pérdida de su fortuna se transformó de una tragedia personal en una lección universal sobre la impermanencia. La casualidad de su pérdida se convirtió en la casualidad de su despertar. Lo que voy a mostrar ahora, apenas 1%, sabe a la premeditación de los males. Esta técnica estoica es brutalmente efectiva. Consiste en visualizar de antemano los peores escenarios posibles,
¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo? Si mi relación termina, si mi salud falla. Al contemplar estas posibilidades, no nos volvemos pesimistas, sino que nos preparamos mentalmente. Cuando el evento realmente ocurre, su impacto emocional es significativamente menor, porque ya lo hemos vivido en nuestra mente. Este ejercicio elimina la sorpresa, el shock, que a menudo asociamos con la casualidad de un evento. Así, la casualidad se disuelve. No porque los eventos externos no sean impredecibles, lo son, sino porque nuestra fortaleza interna y nuestra preparación eliminan el elemento de sorpresa y desamparo. Marco comenzó a practicar esto. Ya no veía la vida como una serie de lanzamientos de dados aleatorios, sino como un campo de entrenamiento donde cada situación, buena o mala, era una oportunidad para aplicar sus principios. Esta es la verdad incómoda que los expertos a menudo evitan. No puedes controlar el mundo, pero tienes control absoluto sobre tu mundo interior. Y es ahí donde la verdadera ausencia de casualidad reside. Lo que los expertos esconden y que la mayoría de los libros de autoayuda evitan es que la resiliencia no es innata. Es una habilidad que se cultiva activamente. No es una casualidad que algunas personas parezcan nacer con la capacidad de superar adversidades, mientras otras se desmoronan. La diferencia radica en su filosofía de vida, en su marco mental para interpretar el mundo. El estoicismo proporciona precisamente ese marco. Marco, al principio, pensó que había fallado porque no era lo suficientemente fuerte. La verdad era que no tenía las herramientas mentales adecuadas para procesar lo que le había sucedido. Para todo, usted necesita entender esto primero. La sociedad moderna nos enseña a buscar la gratificación instantánea y a evitar cualquier forma de incomodidad. Esto nos deja vulnerables a la casualidad porque no estamos equipados para manejar el dolor o la frustración. Los estoicos, en cambio, abrazan la incomodidad. La ven como una oportunidad para practicar la virtud, para fortalecer la voluntad. Séneca decía que la vida es una guerra, y en una guerra no hay casualidad, solo estrategia, preparación y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Existe un detalle que cambia todo. La dicotomía de control es la piedra angular del estoicismo y la clave para disolver la ilusión de la casualidad. Marco aprendió que hay cosas que están bajo su control, sus pensamientos, sus juicios, sus acciones, y cosas que no lo están: el clima, las acciones de otros, los eventos económicos. La mayoría de nosotros invertimos una cantidad enorme de energía intentando controlar lo incontrolable, lo que genera frustración y la sensación de que somos víctimas de la casualidad. Al enfocarse solo en lo que podía controlar, Marco liberó una energía inmensa que antes desperdiciaba en ansiedad y quejas. Esto aquí es lo que separa a quienes alcanzan la paz mental de quienes viven en constante agitación. Aplicar la dicotomía de control no es pasividad, es una forma de acción radical. Es aceptar lo que no se puede cambiar y actuar con determinación sobre lo que sí se puede. Para Marco, esto significó dejar de lamentarse por su negocio perdido y empezar a concentrarse en que podía aprender de la experiencia, qué nuevas habilidades podía desarrollar y cómo podía reconstruir su vida con lo que sí tenía en su mente, su voluntad y su capacidad de esfuerzo. La casualidad de su quiebra se convirtió en la casualidad de su reinvención. La técnica secreta que transformó a Marco es la práctica diaria del examen de conciencia. Cada noche, antes de dormir, revisaba sus acciones, pensamientos y reacciones del día. ¿Actuó con virtud? ¿Se dejó llevar por las emociones? ¿Se preocupó por cosas fuera de su control? Esta autoevaluación constante le permitió identificar patrones, corregir errores y fortalecer su disciplina mental. No hay nada casual en el crecimiento personal. Es el resultado de un esfuerzo deliberado y constante. La supuesta suerte de aquellos que prosperan, a pesar de los desafíos, no es suerte.
es el fruto de una práctica diaria y consciente de su filosofía de vida. El plot twist final en la historia de Marco y en la comprensión estoica de la casualidad es a la casualidad de su quiebra fue, de hecho, el mayor regalo que jamás recibió. No porque la pobreza sea intrínsecamente buena, sino porque fue el único camino que lo llevó a cuestionar sus fundamentos, a despojarse de la superficialidad y a descubrir una fortaleza interior que nunca supo que poseía. Lo que parecía un desastre aleatorio se reveló como un catalizador indispensable para su auténtica transformación. Esta es la esencia de Amor Fati, el amor al destino, no solo aceptar lo que sucede, sino amarlo, porque es parte de tu camino. Espera, no es lo que piensas. No estamos diciendo que debas buscar la adversidad, sino que cuando llegue, como inevitablemente lo hará, la abraces como una oportunidad única. La vida es una serie ininterrumpida de eventos, y la forma en que los interpretamos determina si los vemos como obstáculos aleatorios o como lecciones necesarias. Marco finalmente entendió que la vida no le sucedía a él. La vida le ofrecía oportunidades constantes para practicar la virtud. Cada reunión fallida, cada puerta cerrada, cada decepción se convirtió en una señal para ajustar su curso, para refinar su carácter. La conclusión impactante es que la casualidad, tal como la entendemos, no existe en la mente estoica. Los eventos externos pueden ser impredecibles, pero su significado y su impacto en nuestra alma son siempre una elección. No hay mala suerte si cada evento es una oportunidad para practicar la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Marco, una vez prisionero de la aleatoriedad, se convirtió en el arquitecto de su propia paz, no controlando el mundo, sino controlando su respuesta al mundo. En su historia no es única. Es el camino disponible para cualquiera que decida mirar más allá de la superficie de los eventos. El verdadero secreto que los estoicos nos legaron es que la libertad no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con ecuanimidad y propósito. Cuando Marco dejó de luchar contra lo que era y empezó a trabajar con lo que tenía, su vida se transformó. Reconstruyó su negocio, pero esta vez con una base de valores inquebrantables. Su éxito ya no estaba ligado a la volatilidad del mercado, sino a la inmutabilidad de su carácter. Y esa es una fortuna que ninguna casualidad puede arrebatar. Pero la historia no termina aquí. La próxima vez desvelaremos cómo aplicar estas verdades para blindar tu mente contra la ansiedad moderna. Cómo la práctica diaria de la atención plena estoica puede ser tu escudo definitivo en un mundo caótico. ¿No querrás perderte eso? ¿Te atreves a seguir el camino de la verdadera libertad?